Bueno, nos quedamos en contracturas, tipos que pueden ser durante el ejercicio, ¿sí? O durante el deporte o posterior al deporte o a la actividad que está realizando la persona o el paciente. Síntomas: incremento del tono muscular, acortamiento del músculo, evidentemente. Va a haber un acortamiento muscular por la contracción o por la disminución, ¿sí?, de las fibras musculares. Reducción en la capacidad de rendimiento, dolor a la presión o a la palpación. Puede haber inflamación y reducción en el rango mioarticular, ¿sí? O sea, en el movimiento de la articulación. ¿Cómo tratar las contracturas? ¿Sí? Sobre todo contracturas musculares. Se toman algún tipo de miorrelajante. Por ejemplo, un miorrelajante muy, muy bueno y muy eficaz se llama piroxicam. Cuando las contracturas son muy persistentes, ¿sí?, y no cede con otro tipo de tratamiento, calor, masajes, estiramientos o hidroterapia. La distensión es una lesión microscópica en donde hay estiramiento de las fibras, ya sea las fibras ligamentosas y tendinosas. Distensión es a nivel de ligamentos y tendones, no hay distensión muscular. La lesión muscular puede ser una contractura, puede ser un desgarro muscular parcial o total. En cambio, la distensión a nivel de ligamento y tendones sobrepasa los límites normales de la elasticidad sin daño anatómico ni ruptura, dolor intenso, o puede seguir con la actividad deportiva. O sea, la distensión vendría a ser un esguince grado 1. El esguince se divide en 3 grados: grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es una distensión, es cuando el ligamento, como el chicle, se estira y queda con esa longitud, no vuelve a su longitud normal. Eso es una distensión de ligamento, sobre todo. El esguince grado 2, en el esguince grado 2 ya hay una ruptura parcial de los ligamentos. O sea, si el ligamento está formado por un 100% de fibras, el 40 o el 50% se rompe en un esguince grado 2 y se caracteriza ya por presentar un hematoma moderado. Ya hay hematoma. En la distensión no hay hematoma, no hay moretón. En cambio, en el esguince grado 2 sí ya hay cierto tipo de hematoma, ¿sí? Evidentemente se va a acompañar de dolor, inflamación e impotencia funcional. Y ya va a haber una inestabilidad articular. En el esguince grado 3 ya hay una ruptura total del ligamento. Y evidentemente el hematoma va a ser más importante, va a ser más voluminoso. Y la inestabilidad va a ser total. Totalmente va a ser la inestabilidad. El desgarro es una ruptura parcial o completa de las fibras musculares. Son lesiones musculares que suceden a consecuencia de un traumatismo, generalmente un traumatismo indirecto por una sobrecarga del músculo, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vemos un corte. Esto que ven aquí en blanquito, esto que ven acá en blanquito, estos son los filamentos de los musculares. La unión de varios o de muchos filamentos que vemos aquí, esto forma una fibra muscular. Esto es una fibra muscular. O sea, esto es una fibra muscular. Y la unión de varias fibras musculares forma ya en sí el músculo. Las causas pueden ser directas, contracciones violentas del músculo, ¿sí? O causa indirecta, pérdida de líquido y sale en el organismo, ¿sí?, por un movimiento brusco. Los síntomas depende del grado del desgarro. Evidentemente, si el desgarro es parcial o total, dolor localizado en un punto muy concreto, inflamación, hematoma, limitación funcional de esa articulación o de esa estructura y algún tipo de deformidad.
Y acá, por ejemplo, nosotros vemos el hematoma, ¿sí? Muy característico. Por ejemplo, muchas veces uno sufre algún tipo de desgarro muscular, sobre todo en el cuádriceps, en un músculo que se llama recto anterior del cuádriceps, que es un músculo que se encuentra en la parte anterior del cuádriceps, y ese es el músculo que se desgarra con mayor frecuencia en el cuádriceps. Y muchas veces sufren estos tipos durante la actividad deportiva un tipo de pinchazo, le pincha ahí esa zona. Eso impide continuar con su actividad deportiva y muchas veces ese músculo sufrió algún tipo de desgarro muscular, pero el hematoma, en vez de salir hacia la periferia, hacia arriba, ¿sí? En donde se puede observar a través de la piel, se desplaza hacia adentro. Es un hematoma o una hemorragia interna hacia adentro. Y muchas veces no se ven el hematoma, pero el paciente se desgarró. Y muchas veces eso se confunde con los famosos estirones. Es cuando se sufre algún tipo de estiramiento brusco y eso produce dolor, que no es lo mismo que un desgarro muscular. Y muchas veces cuando el hematoma, el paciente se desgarró, por ejemplo, el cuádriceps, o tuvo un desgarro total o un desgarro a partir de 10 milímetros, que es un desgarro ya importante, el hematoma suele descender hacia la rodilla. Entonces, muchas veces en la zona de la lesión no se encuentra el hematoma, pero en la rodilla sí se encuentra el hematoma, se encuentra el moretón. Pero eso es por acción de la gravedad, el hematoma o la sangre se desplazó hacia abajo. Clasificación grado 1, grado 2 y grado 3, ¿sí? Y dependiendo de qué grado de desgarro sufre el paciente, ¿sí? Depende de la recuperación. Evidentemente el grado 3 ya es una ruptura total. El grado 2 es una ruptura, ¿sí? Del 40 o del 30%, ¿sí? O del 50% es el grado 2 y el grado 1 ya es un desgarro, una ruptura de un 30 a 20% de las fibras musculares. El esguince, que fue lo que hablamos nosotros, es el estiramiento o desgarro de los ligamentos, ¿sí? En el tobillo, el ligamento que sufre con mayor frecuencia el esguince o la lesión es el ligamento lateral externo, el que está hacia afuera, es el más frecuente en el tobillo. En la rodilla es el ligamento lateral interno. En la rodilla es el ligamento lateral interno el que sufre un esguince con mayor frecuencia. Y el esguince fue que fue lo que le expliqué hace rato, se divide o se clasifica también en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Y dependiendo de la lesión, ¿sí? Dependen también los síntomas. Las causas del esguince pueden ser movimiento excesivo de la articulación, un traumatismo directo o esguinces por repetición. Los esguinces por repeticiones se producen cuando el paciente sufrió, un esguince, ¿sí? Pero el paciente nunca realizó un tratamiento de fortalecimiento de ese ligamento. Entonces ese ligamento queda lapso, ¿sí? Entonces durante cualquier movimiento o vuelve a practicar otra vez su actividad deportiva, se vuelve a lesionar. Y esos son los esguinces crónicos. Se lesiona, no hace un buen tratamiento, pasan los síntomas, vuelve a practicar su deporte, se vuelve a esguinzar y así sucesivamente. Eso es un ciclo vicioso. Por eso muchas veces cuando uno sufre algún tipo de esguince tiene que realizar su fortalecimiento de esa estructura. Los síntomas dependen del grado: dolor, inflamación, hematoma, limitación funcional y deformidad de esa estructura. Clasificación, que fue lo que vimos hace rato: grado 1, grado 2, grado 3, y dependiendo del grado, depende la recuperación. Evidentemente el grado 1 tiene un periodo de recuperación mucho más o menor, por aproximadamente 2 semanas. El grado 3 entre 3 a 4 semanas y el grado 2 entre 3 a 4 semanas y el grado 3 ya más de 4 semanas. En el grado 3, sobre todo, ya tiene que haber un tratamiento quirúrgico porque acá ya se rompió completamente el ligamento.
Tratamiento, que fue lo que vimos, RICE, ¿sí? Reposo, hielo, compresión y elevación. Luego tenemos la luxación, que es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares, o sea, cuando sale el hueso de su lugar. Esta luxación o las luxaciones más frecuentes son las luxaciones en el hombro, en la rodilla, que tenemos la luxación de rótula, tenemos la cadera y la luxación en el tobillo. En el hombro, por ejemplo, la luxación más frecuente es la luxación anterior, es cuando el húmero se desplaza hacia adelante, ¿sí? Evidentemente, cuando ocurre alguna luxación, ¿sí? Ya se lesiona cápsula, ya se lesiona ligamentos y ya se lesiona tendones. Y hay dos tipos de luxación parcial y luxación total. La luxación parcial es cuando hay una luxación o un desplazamiento parcial de esa articulación. Y la luxación total es cuando sale completamente ya el hueso de su lugar. Eso se llama luxación total. Y luego tenemos una luxación que se llama luxación recidivante. La luxación recidivante es cuando el paciente se luxó, se volvió a ubicar nuevamente en la posición correcta ese hueso, pero el paciente no realizó un ejercicio de fortalecimiento. Entonces todas esas estructuras quedaron laxas, ¿sí? Entonces el paciente realiza algún tipo de movimiento, sobre todo en el hombro, levanta el hombro y le vuelve a salir del lugar. Entonces el paciente hace un movimiento y vuelve a colocar nuevamente en su posición. Y eso hace constantemente, hace otro movimiento, vuelve a salir, después vuelve a poner, vuelve a salir. O sea, ya convive el paciente con esa luxación. Y ese se llama luxación recidivante. Y si esta luxación recidivante no se trata por la pérdida de contacto, porque sale y vuelve a entrar constantemente ese hueso en la articulación, eso genera un desgaste a nivel articular, y ese desgaste a nivel articular a la larga puede producir una artrosis, porque eso produce un desgaste del cartílago. El tratamiento, evidentemente, el tratamiento ante cualquier tipo de luxación es la reducción. Reducción es colocar nuevamente en su posición original. Este, por ejemplo, una luxación completa acá. En la articulación metafalángica, entre el metacarpiano y la primera falange del dedo. Esta es una luxación completa ya, ¿sí? También se puede aplicar RICE, ¿sí? Se inmoviliza y luego se hace algún tipo de tratamiento de fisioterapia o de rehabilitación con algunos agentes físicos que se utilizan. Las fracturas, la fractura es la pérdida de solución de continuidad de un hueso. O sea, las fracturas generalmente se pueden producir por un traumatismo directo o por un traumatismo indirecto. Este, por ejemplo, un traumatismo directo, ¿sí? Donde hay una fuerza externa que lleva a la fractura del hueso. No se dice ruptura del hueso, se dice fractura, fractura. Acá, por ejemplo, vemos algunos tipos de fractura. Tenemos una fractura oblicua. Este, por ejemplo, es el fémur. Esto es una fractura oblicua. Esta es una fractura conminuta, en donde hay varios fragmentos óseos. Esta es una fractura espiral o en espiral, ¿sí? Porque hay un movimiento de giro. Esta es una fractura completa o una fractura compuesta, ¿sí? Y luego tenemos las fracturas que se llaman fracturas expuestas. La fractura expuesta es cuando el paciente se fractura y el hueso sale por fuera de la piel. Sale el hueso por fuera de la piel. Y esa es la fractura más complicada, la fractura expuesta. Porque la fractura expuesta normalmente lleva a una infección de esa zona. Y dependiendo del tipo de fractura y de la zona donde sea, se realiza el tratamiento, ¿sí? Puede ser un tratamiento incruento o también se le llama tratamiento conservador, en donde simplemente con un yeso o una férula se puede volver a unir el hueso. O luego tenemos el tratamiento cruento, que es ya el tratamiento quirúrgico, donde se hace un tratamiento quirúrgico donde se puede colocar, por ejemplo, una placa con un tornillo, un clavo endomedular, una aguja de Kirchner, ¿sí?
los tornillos abulanados, o sea, varias técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar para volver a fijar hueso con hueso. La fractura generalmente en los huesos largos tiene un proceso o un tiempo de consolidación entre 3 a 4 semanas. O sea, un mes tarda en consolidar un hueso largo, ¿sí? Es el tiempo normal. Tratamiento de las fracturas dependiendo del tipo de fractura que fue lo que le expliqué, ¿sí? Puede ser solamente con un yeso o con una férula se puede hacer o el tratamiento quirúrgico. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ok. Lesiones crónicas, tenemos por ejemplo las bursitis, que fue lo que hablamos en la clase pasada o en la clase presencial, que la bursitis, que fue lo que vimos nosotros acá en el hombro, ¿sí? Hay una bolsa que se llama bolsa subacromial, y esta bolsa subacromial cuando se inflama, ¿sí? Produce la bursitis, ¿sí? Esta bolsa subacromial o esta bolsa serosa se encuentra en muchas articulaciones, se encuentra en el hombro, a nivel de la cadera, ¿sí? A nivel del codo, a nivel de la rodilla. Por mucha, hay también a nivel del tendón o a nivel del tobillo también hay estas bolsitas. Entonces, dependiendo de la zona donde se encuentra, producen las bursitis. Las tendinitis, que fue lo que hablamos también en la clase del sábado, que es un proceso inflamatorio de los tendones, ¿sí? Hay tendinitis. La tendinitis se clasifica en aguda, subaguda, crónica o tendinosis. Y si esos síntomas no mejoran, si la tendinosis no mejora, ¿qué lleva? ¿Cuál es la complicación? ¿Cuál es la complicación si no mejora la tendinosis o la tendinitis crónica? Chicos, eso dimos el sábado pasado. ¿Quién me puede decir cuál es la complicación? Inflamación total. No, está inflamado luego totalmente. Hay una complicación que es cuando la tendinitis crónica o la tendinosis no mejora los síntomas, lleva a otra lesión. En donde el tendón se calcifica el tendón, hay una calcificación del tendón. Y cuando ocurre esa calcificación y el paciente realiza un movimiento brusco, como el tendón ya no es elástico, entonces el tendón se rompe. Y fue lo que expliqué en la clase en el sábado. Nosotros, las personas jóvenes, para que se pueda romper el tendón, tiene que pasar por toditas estas etapas, agudas, subagudas, crónicas, se calcifica y se rompe. Pero en una persona ya mayor, ¿sí? De 40 años para arriba, como el tendón de por sí se va degenerando, ¿sí? Con simplemente realizar algún tipo de movimiento brusco, el tendón ya se puede romper, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la tendinitis, que fue lo que hablamos en la clase pasada, la tendinitis rotuliana. La tendinitis rotuliana se produce o es más frecuente aquí, a este nivel, a nivel del polo inferior de la rótula. Acá es donde se inflama con mayor frecuencia el tendón rotuliano. Este, por ejemplo, es la tendinitis del bíceps, de la porción larga del bíceps, que fue lo que hablamos en la clase pasada, la porción larga del bíceps, en el hombro. En el hombro también es muy frecuente la tendinitis del supraespinoso o de los manguitos rotadores. Y de los manguitos rotadores más frecuente es el supraespinoso. Y en el tobillo, la tendinitis más frecuente es la tendinitis del tendón de Aquiles. Y aquí, en la rodilla, también hay una tendinitis que se llama la tendinitis de la pata de ganso. Está hacia adentro de la rodilla, a este nivel. Acá, por ejemplo, tenemos la tendinitis del tendón de Aquiles, y a este nivel. Y luego tenemos la tendinitis de Kerman, que fue lo que le expliqué también en la clase pasada, que es la tendinitis del músculo. Extensor corto y el abductor largo del pulgar acá. Esto que vemos.
La tendinitis aquiliana, este tendón aquiliano, lo más frecuente es que se inflame acá a nivel de su inserción, en el hueso calcáneo, a este nivel, acá, a este nivel. Acá. Acá es donde se inflama con mayor frecuencia el tendón de Aquiles. Y ahora le voy a explicar por qué es ahí. Vamos a suponer que este es el hueso calcáneo, esto que está aquí. Este es el hueso calcáneo, es este huesito que vemos aquí. Y acá viene el tendón de Aquiles. Viene el tendón, vienen los ligamentos o las fibras del ligamento están de forma paralela unas a otras. Y 2 a 3 centímetros antes de llegar a su inserción, el tendón hace, o las fibras del tendón hacen como una espiral, viene recto, 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 recto. 2 a 3 centímetros hace esto, hace como una espiral, baja, viene, 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 hace lo mismo. A este nivel, acá. Ahí. Entonces, 2 a 3 centímetros antes de su inserción, las fibras del tendón, que son las fibras de colágeno, hacen como una espiral, hacen como un círculo y se inserta. Entonces, como entre ellos, entre cada fibra, se encuentran, acá se encuentran los capilares sanguíneos, los que se encargan de dar sangre. ¿Qué va a pasar? En esta zona que vemos aquí, los capilares sanguíneos van a estar más comprimidos porque hace como una espiral. Entonces aquí se genera una mayor tensión, una mayor sobrecarga del tendón de Aquiles. Y por eso en esta zona es donde más frecuentemente se inflama el tendón de Aquiles a este nivel. Es poco frecuente que se inflame a este nivel. Es más frecuente que se inflame a este nivel. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Tratamiento de evitar esfuerzo, aplicar medio físico, analgésico antiinflamatorio, fisioterapia. También se puede realizar aquí, que fue lo que nosotros hablamos, en la mayoría de las tendinopatías, es el, ¿cómo se llama el masaje que vamos a hacer en las tendinopatías? ¿Cómo se llama el masaje? Transverso profundo. Exactamente, el masaje transverso profundo o Siriac. Sí, exactamente. Ese es el masaje que vamos a realizar a nivel del tendón. Luego tenemos una patología que se llama periostitis. Periostitis. Vamos a ver el hueso. Por acá había un... Acá. El hueso, todo hueso tiene una capa que le envuelve, ¿sí? Que se llama periósteo. Y esa capa, cuando se encuentra inflamada, produce las periostitis. Y hay una periostitis muy común y muy frecuente que se llama periostitis tibial. O sea, que se produce acá, a este nivel, a nivel de la tibia. Y esta periostitis tibial es frecuente en los corredores, en los que corren larga distancia. ¿Cuál es el síntoma característico? Dolor y ardor. Es como si fuera que le quema esta zona y le duele al paciente y el paciente no puede correr. La periostitis va muy acompañada de las tendinitis. O sea, hay un tendón a este nivel de la tibia que se llama tendón del músculo tibial anterior, que es un músculo del tobillo. Cuando este tendón se inflama, también inflama el periósteo y eso produce la periostitis. Le duele al paciente, le quema al paciente, le arde al paciente.
Ese es la periostitis tibial. Tratamiento, stop deportivo, reposo, evitar esfuerzo, aplicar algún tipo de medio físico, analgésico, antiinflamatorio, fisioterapia, crioterapia, termoterapia, ¿sí? Masajes, ¿sí? Como en esta zona no hay mucho músculo, sino más bien hay más tendones, el masaje tiene que ser suave, ¿sí? Y sobre todo hay que utilizar el pulgar. Se puede realizar, por ejemplo, el masaje transverso profundo a este nivel, pero para realizar el masaje transverso profundo o siria, ¿qué primero tenemos que ubicar? ¿Qué tenemos que saber? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué debemos ubicar para realizar el masaje transverso profundo? Sería el punto de gatillo, profe. El punto gatillo, exactamente, el punto doloroso, el punto exacto en donde le duele de forma excesiva al paciente. Y en esa zona hay que realizar el masaje transverso profundo. Muy bien. Y luego tenemos las fracturas por sobrecarga, que fue lo que yo les dije, que la fractura por sobrecarga en el pie, ¿de qué hueso es? ¿Cómo se llama la fractura por estrés que le expliqué hace rato? En el pie, ¿de qué hueso es? ¿De qué huesito del pie? Del hueso calcáneo, profe. No. De los corredores que hace rato les dije. Este es hueso calcáneo porque acá está la imagen, pero no es de... Es una fractura por estrés de un hueso del pie que le expliqué hace rato ya. Que se llama fractura del corredor, ¿se acuerdan? Que es la fractura del quinto metatarsiano, se llama fractura del corredor. Y hay una fractura que me olvidé y no les dije, que se llama fractura del boxeador, que también es una fractura por estrés. Acá tenemos, que es la fractura del quinto metacarpiano acá. ¿Por qué? Porque en las fracturas del boxeador se producen por una mala técnica al golpear. Generalmente al realizar el golpe se tiene que hacer con el primer y segundo nudillo, se tiene que hacer el golpe. Pero si uno golpea o hace una mala técnica y golpea en esta zona a nivel del quinto y cuarto nudillo, entonces este huesito se estresa y se fractura. Eso se llama fractura del boxeador. Tratamiento para cualquier tipo de fractura, ustedes saben que es inmovilizar. ¿Sí? Este, por ejemplo, un yeso, se llama media bota. Esto que está. Elevar la zona o la región, ¿sí? Aplicar un yeso y fisioterapia, ¿sí? Evidentemente, si el paciente está en esta situación, no vamos a poder realizar ningún tipo de masaje o ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Una vez que se quite la férula o el yeso, ahí sí se pueden realizar masajes para estimular nuevamente esa zona, se pueden realizar algún tipo de movimiento en esa zona. Y ahí terminamos. ¿Se entendió bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Entendieron bien? profe.